Bueno, ahora sí podemos continuar. De las estructuras óseas y corporales estáticas, pasamos, que sean unos minutos, al sistema de movimiento para aguantar unos minutos más. Las calorías. Hay mucho que exponer, porque sintéticamente, pero poco tiempo disponible. Así que vamos a seguir en marcha. Ahora pasamos a un tema muy interesante y central en lo que toca al lenguaje, que son las funciones. También en esto creo que fue más inteligible y comprensible que Jemslev. Y comenzamos con las funciones que nos menciona. Y aquí empezamos con lo que nos dice Roca Pons sobre la palabra función. Y dice que puede entenderse en dos sentidos. Uno, en el sentido matemático. Por ello se designa una relación de mutua dependencia entre dos magnitudes diversas y determinadas. Se emplea en la glosemática de Jemslev. Y creo que esto ya lo hemos visto y quedará más claro en la exposición. El otro sentido es el biológico. Significa en general la actividad determinada, normal, de un órgano determinado en un sentido, además de orden teleológico o de causalidad final. Wimmer, en cambio, distingue tres funciones, que son las siguientes. Una, la función apelativa del lenguaje, o sea, la de llamada, o sea, el imperativo, de señales, por ejemplo, las señales de tráfico. Dos, la función expresiva manifiesta su estado psíquico. Y esto puede ser como lo expresivo, el canto del ave, o nos dice el lenguaje de los niños. Y la función representativa, que es el lenguaje transmitido, o el que transmite un contenido. Cabe agregar aquí la función estética. Las funciones del lenguaje y el problema de la significación. Y en esto podemos señalar las dos funciones que menciona Aristóteles, la representativa y la expresiva. Mientras que Santo Tomás establece tres funciones: indicativa, imperativa y operativa. Hasta aquí podemos hacer un pequeño alto
por si hay alguna duda, alguna pregunta. Bueno, tal vez más adelante, cuando hablemos del sistema comunicativo, surgen también las preguntas. El concepto general de la significación. Mucho cuidado, porque aquí viene más discusión de la que hemos visto sobre la significación en Jepsen. El hecho de la significación ha sido estudiado desde distintos ángulos. Desde el punto de vista de los filósofos, muchos pensadores se han esforzado en explicar la significación satisfactoriamente. Por otra parte, el concepto de significación ha desempeñado un papel muy importante en las últimas manifestaciones del pensamiento lingüístico contemporáneo. Es bien conocida la influencia que ha ejercido la obra de Ogden, de Richards, en The Meaning of Meaning. Repito, The Meaning of Meaning. En primer lugar, el acto de comunicación constituye el punto de partida para comprender la significación de la significación. Existen varias clases de significación, por supuesto. El carácter comunicativo especial de las artes, como la música y la pintura, que significa. Y según el polaco Adam Schaff, en su introducción a la semántica, el problema de la significación está implicado en una oposición fundamental entre un punto de vista, entre el trascendente y otro naturalista. El trascendente es directo y se basa en el yo trascendente o mente universal, y basado en los filósofos alemanes Husserl o Jaspers. Y el otro, el naturalista, según Richards, en sus Principles of Literary Criticism, la comunicación se basa en una comunidad de experiencias. Creo que aquí cabe hacer algunas observaciones, esperando que, por un lado, sintetice lo ya dicho, todo lo anteriormente dicho, y por el otro lado, le sirva de marco de referencia para comprender mejor lo que es la lingüística, lo que es la comunicación, lo que es comunicación humana, lo que es el acercamiento para el estudio de esto, lo que ha movido a los distintos teóricos del lenguaje a tomar una posición en lo que respecta a la lingüística o al estudio del lenguaje, por un lado, y a comprender lo que es lo que llamamos lingüística antropológica. Empecemos. Bien, para poder
generalizar sobre un objeto de estudio, una disciplina, tenemos que marcarla en una perspectiva más amplia, en una perspectiva teórica mayor, y en este caso vamos a recurrir a la semiótica. Aquí Roca Pons al inicio de su trabajo menciona esto, aunque no lo desarrolla, al menos no lo desarrolla a profundidad en la lectura que nos toca. Aunque sí menciona la semiótica, pero sí erróneamente muchos cometen ese error de utilizar la semiología de Saussure como sinónimo. Hay que aclarar que Saussure, como lingüista, estaba muy interesado, obviamente, en el estudio de los signos lingüísticos. Bueno, esto ya era una base para su época, y todo lo que él hizo, o sea, de incorporar a la lingüística en el ámbito de lo social, cosa que no se hacía en esta época. Les digo, se hacían estudios filológicos en Europa, luego puramente gramaticales, y él lo enfatiza. Después retoma este camino Saussure, es decir, de regresar a la lingüística, pero no como el estudio de los signos. Ahora veamos a la palabra más clara, gramaticales, no de fonemas, de palabras, de significados semánticos, sino de estudiarlos en su contexto social. ¿Qué quiere decir esto? Que en la gramática pues siempre teníamos signos cargados de elementos sociales, pero que no eran debidamente estudiados ni explicitados. Por ejemplo, todas las gramáticas, inclusive las más tradicionales, las latinas o la de Nebrija, pues estaban tratados los pronombres personales. Y en el caso del español se decía primera persona yo, sin variantes, pero la segunda persona podría ser tú, usted, a veces vos. Bueno, pero ¿cómo explicar esto? No se explicaba, se describía y decía, bueno, es que la segunda persona tiene variantes y puede ser tú para tales casos, usted, vos, o sencillamente son variantes en el español. Pero había un problema que estaba presente como muchos otros, que era el índole social. Lo que no nos decían es que según los hablantes y según los interlocutores había diferencias sociales, y según esto se usaban signos distintos. Y es que en el español este fenómeno no es tan marcado ni tan común, pero en otras lenguas como el japonés, allá sí, los niños desde chicos tienen que aprender que hay un pronombre que usan para los niños varones, pero si van a hablar con una niña, tienen que usar otro pronombre, para los mayores otro pronombre, y entonces ya no es solamente un pronombre de segunda persona, sino que hay que jerarquizarlos. Y esto no es un problema exclusivamente gramatical, sino es un problema social. Entonces tenemos que intercalar este plano social para comprender esto e integrarlo ya no
a lo que para uno será lingüística propiamente, o sería el estudio en sí mismo de la lingüística. Entonces la lingüística no es solamente gramática, sino son otros elementos integrados y codificados en el lenguaje. A ver, veamos cómo funciona esto. Pero Saussure, interesado en estos signos utilizados para la comunicación verbal, signos verbales, entonces le llamó semiología, en español la semiología. Ahora, independientemente de esto, Peirce, en Norteamérica, él no como lingüista propiamente, pero sí matemático y un gran filósofo. Entonces, él inventó y estableció la teoría de los signos en la comunicación. Así, signos empleados en la comunicación. Punto. Y ahora veremos qué quiero decir con esto. Para Peirce había, vamos a decir, los garabatos no son muy buenos. Aquí hay un hablante y aquí un oyente o interlocutor, que puede ser desde 1 hasta un número indeterminado. Lo mismo aquí. Esto ha avanzado hoy en día, que los hablantes y oyentes ya no son únicamente seres humanos. Esto es un cuadro muy simple, simplificado de la comunicación humana. Pero si eliminamos hablante, este puede ser un animal comunicándose con otro animal, o una planta con otra planta. Entonces, a este nivel podemos mencionar el antroposemiótica, la zoosemiótica y la fitosemiótica. ¿Quiénes son los interlocutores? Tenemos que los perros se comunican con los perros, los gatos con los gatos, pero en cierta medida también nosotros nos podemos comunicar con los perros, los gatos, los caballos, y viceversa. En este simple esquema, aquí tenemos un código. Y este código para los seres humanos es de lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Hay un código común para todos los seres humanos. ¿Cómo se llama? Lenguaje. Lenguaje. Y tiene variantes, es invariante. Las variantes son las lenguas. Tiene lengua A, alfa, hasta la lengua omega. Pero además de esto, hay canales. El canal que estamos utilizando ahora es el aire, pero puede ser el papel. Podemos escribir en papel, en piel, en madera, en piedra. ¿Sí? Y ahora pues electrónicamente por bits. Todos estos son medios o canales que utilizamos. Entonces hay distintos canales
y otros animales emplean inclusive el agua, los delfines, los peces, son canales. Y cuando nosotros utilizamos el código, vamos a decir que es español, el español no es inmutable ni es estático. Ahora sí, espero que les vaya quedando claro que este código tiene una estructura, pero tiene un espacio. Hay una lengua, el español, según el espacio, tenga variantes dialectales. El español hablado en Argentina, en España, en México, pero también en España no es lo mismo el español hablado en Castilla o Castilla la Vieja que en Andalucía. Hay muchas variantes. Y el español de México es un abstracto. Nadie habla esto. Hablamos el español tefeño, el español oaxaqueño, el español yucateco. Pero así como mexicano, este abstracto pues no existe. Según el espacio, en el tiempo. Lo que hablamos es español del siglo XXI. Pero el siglo XX, bueno, nosotros pertenecemos entre el 20 y el 21. En los 2 milenios, además. Qué suerte. Pero a lo largo de varios siglos, el sistema del español, el código, ha sufrido cambios. Pero aquí también hay que mencionar 2 conceptos que en sus diversas disciplinas les han de ser de mucha utilidad. Hablamos de elementos como objetos, el objeto arqueológico, el objeto lingüístico, biológico, creo que lo más claro es el biológico. El ser humano nace y hay 2 cosas: se desarrolla. Todo organismo viviente se desarrolla. La lengua es un organismo viviente, se desarrolla. El que nace, surge, se va a desarrollar. Y otra cosa es el cambio, que en este contexto no son sinónimos. Nosotros nos desarrollamos como algo normal, pero también podemos sufrir cambios. Una prótesis viene a ser un cambio en nuestra estructura. Una amputación, o sea, algo más, algo menos, es un cambio. Una persona bulímica, anoréxica, también sufre cambios. Obesa. Los cambios no son simples desarrollos, sino es un tipo de desarrollo brusco, anormal. El desarrollo es normal, sigue una secuencia, y el cambio es drástico, brutal, inesperado. Pero tenemos espacio, tiempo y el ámbito social. Todo esto tiene que ver con la comunicación. Entonces, un estudio social hecho por un sociólogo, por un antropólogo social, no puede desligarse de un marco comunicativo. Sin palabras nos comunicamos, sean orales, escritas, de cualquier tipo. Y no tienen que ser lingüísticos.
los elementos. Una pintura es un texto que nos comunica. Un grafiti es un texto que se puede leer, se puede interpretar. Un tatuaje es un texto. Es un texto que tiene estructura, puede tener sistema también, puede sufrir cambios de coloración, de textura, etc. El ser viviente o parte de él tiene estructura y tiene cambios. Y todos estos elementos, por supuesto, tienen funciones que cumplen. Cuando nosotros hablamos, podemos hablar en sentido coloquial, y cumple una de las funciones irrefutables que todos los autores aceptan, lo que Roca Pons no menciona y es central en este contexto, es al ruso Roman Jakobson, que utiliza estas funciones detalladamente. Empieza con la apelativa, es decir, es una esencial para los seres vivientes, no solo los hombres. Cuando decimos, cierra la puerta, siéntate aquí, vamos para allá. Eso. Y no solo de los humanos, los perros también. A veces no entres en el territorio, el ladra. No sé cómo ladra, pero ladra. Y los gatos también, porque se enojan y dicen, no pases de esta línea. Y también, eso no son los gatos que entienden, creo que nosotros también. En los aullidos de animales para señalar hambre, también los detectamos. Y todo esto dentro de un contexto comunicativo. Bueno, unos segundos solo para saber si está entendiendo todo esto para proseguir. Esto va increciendo. ¿Todo claro? Bueno, de las funciones solo les he mencionado una, la propiamente comunicativa. Apelativa. La comunicativa es la más común en los seres humanos. Utilizamos signos con significados. Y ahí viene la función simbólica del lenguaje, que es la característica del ser humano. Y de hecho se ha exagerado esta premisa diciendo que el ser humano se caracteriza por usar signos simbólicos. Hay muchos tratados por allá, ¿no? Sobre todo en la antropología social, ¿no? Que confunde signos con símbolos, que era lo mismo. La vida está llena de símbolos. Bueno, es cierto, pero no son solo símbolos. Bueno, pero sí, extensivamente usamos símbolos, que es el tipo de signo más común en la comunicación humana. Otra función que es característica de la comunicación humana es la función estética. Y ahí, de todos los códigos y las lenguas del mundo conocidas y del presente y del pasado, siempre ha habido la función estética. Y es esto de no hablar con las palabras, frases, locuciones cotidianas del lenguaje coloquial, sino de una manera más formal, más elegante, y que a veces se restringe a grupos especiales
y generalmente grupos de poder, religiosos, políticos, o se crean, ¿no? Porque son gente educada que van a instituciones, aprenden este lenguaje, que no son creadores, que los literatos son creadores y no aprenden, y tienen que aprender este lenguaje, que de hecho lo inventan y crean literatura, mientras que los científicos de la literatura estudian los trabajos de los literatos, que no es lo mismo. Bueno, estas son las funciones principales del lenguaje. Ahora sí, vuelvo a la pregunta. ¿Todo claro? Entonces, el lenguaje, reitero, el lenguaje humano es un tipo, nada más, de la clase es de códigos de comunicación entre seres vivientes. No solamente se comunican los seres humanos, los animales, las plantas, sino también dentro de un organismo. Y de hecho de allá nació la idea de comunicación. De hecho, la semiótica no es de hace 10, ni 20, ni 100 años. Esto viene desde los clásicos estudiosos de la medicina y pues de hecho lo utilizamos desde la primaria cuando nos enseñan de la comunicación sanguínea, cómo se comunican los vasos. Es una comunicación para llegar al corazón. Regresa, es la comunicación de la sangre por el organismo humano. Es como funciona, es una función. Ahora, y allá viene también esta función en sentido teleológico. Ella es más claro, ¿no? Tiene una función biológica muy determinada, muy precisa. Porque si no hay comunicación sanguínea, pues ahí quedamos. Así como otro tipo de comunicación por los pulmones. Si no hay comunicación del oxígeno, pues en cosa de segundos ahí estamos tirados. Y esto ha sido también objeto de reflexión de una teleológica para reflexionar sobre el lenguaje humano. Pero allá ya es pasar un poco de la ciencia y de la física a la metafísica, que por de pronto no es objeto no es nuestro objeto de estudio. Sí, bueno, pero de acá nos está hablando de los signos y es también básico, por eso que de manera sintética, pero sí básica y lo más claro posible que me pueda y que ustedes comprendan, es la tipología de los signos y no confundir un signo con un símbolo. Y en este esquema, en esta perspectiva de Peirce, que es bien clara, bien lógica, les repito, fue matemático y fue filósofo y sujeto de la lógica formal. Fue muy claro en sus propuestas y nos describe lo que es un signo. Pues, ¿qué es? Pero para definir un signo tiene que empezar con el cuestionamiento de qué es la significación. A ver,
de una manera clara, porque aquí hay que tomar que es significación y hay muchas acepciones, pero yo preguntaría, es una forma de saber si a ustedes está claro, si significado y significación son sinónimos. A ver, bueno, son sinónimos significado y significación. Sí. ¿Todos de acuerdo? ¿Por qué? ¿Parte de atrás? ¿Yo? Sí. El interlocutor tiene, supongo, que una cosa en mente que quiere transmitir a un oyente. Entonces, el significado lo da el interlocutor, la significación del oyente. ¿No? Entonces, el significado es es el cómo se le llama a las cosas, y la significación es la interpretación que da un individuo a algo. No sé si me explico. A ver, está muy aproximado a algo, Porque es significado. pero esto ¿Es como sustancia y contenido? está en el plano de la semántica. En semántica tenemos lo que Saussure llamó en su clásico ejemplo del signo lingüístico, así, un significante y un significado. Este es un signo lingüístico para Saussure. Entonces, un significante es, por ejemplo, mesa. Pero esto es cultural. Entonces, en otra lengua se dice table, en otra lengua se dice dish, así de muchos. Pero el significado es lo que sabemos en español, lo que significa mesa, lo que quiere decir mesa. Ese es el significado. El significado es semántico. Y en el sentido de Saussure es esto, significante. Y cuando queremos caracterizar algo, es más fácil y casi siempre necesario recurrir a la antítesis. ¿Qué es esto? Es lo contrario de esto. Es esto, pues es lo contrario y lo tenemos mejor. Para allá hay otra confusión. El significado de vacaciones. Todos sabemos que son vacaciones, pero aquí hay otro tipo de significado. La denotación es lo que está en el imaginario de todos los hablantes de esta lengua que tenemos. Y si no la sabemos, así como extraños a la lengua, hablantes de inglés o chino, entonces recurrimos al diccionario y allá vamos a encontrar las denotaciones. ¿Qué quiere decir vacaciones? ¿Pero qué quiere decir agua? ¿Qué quiere decir fuego? Son denotaciones. Ahora, las palabras, independiente de estos significados denotativos, que todos debemos saber, o sabemos, ¿sí? Pueden tener una carga así individual, vamos a decir, por nuestras propias experiencias. ¿Qué significa vacaciones para un estudiante universitario? ¿Y qué significan vacaciones para una madre trabajadora que tiene a su hijo
en la guardería o en el kindergarten. La connotación es distinta, ¿verdad? ¿O qué significa agua? ¿Qué significa fuego? La denotación, pues todos sabemos. Me voy a preguntar a mi vecino, ¿qué significa agua? Pero en psicoanálisis, está analizando a alguien y le dice fuego, puede estar gritando, por las trágicas consecuencias que tuvo el trauma en un incendio. Si dicen agua, las consecuencias de un naufragio, entonces podemos no entenderlas. Entonces son estas minucias que el psicoanalista tiene que ir descubriendo. Pero son individuales, pero esas son las connotaciones. Las denotaciones, sino las connotaciones. Ahora, hablar de significado es una cuestión semántica, es el plano de la semántica. Bueno. Entonces la significación sería el proceso, ¿no? Quedó claro lo que es significado. El significado de los vocablos cae en el ámbito de la semántica. Ahora, significación. Muchas veces pueden ustedes mismos comprender los conceptos si recurren a la etimología. ¿De dónde viene, de dónde vendrá significación? A ver, ¿de dónde procede beatificación? No de beat. ¿Qué quiere decir beatificación? ¿Qué es beatificar? ¿Santificar? No. ¿Es santificar? No tiene que ver con... Pero no hagamos más compleja la cosa. Es hacer que a alguien. Beatificar. Darle el grado de beato. Hacer beato a alguien, así decir. ¿Qué es dulcificar? Endulzar. Hacer dulce algo. Hacer beato. Bonificar, hacer bueno algo. Significar, entonces, ¿qué sería? Darle un significado a algo. No, es que, ¿por qué complicar las cosas? Bueno, si digo beatificar, pues es hacer santo. Santo es otro nivel. Cuando beatifica a alguien no lo hacen santo, lo hacen beato, pero no lo hacen santo. Mucho cuidado. Entonces, significar. Nombrar algo. Eso es nominar. Nombrar. Dotarle de atributos, de... Pero está sencillo, paralelo. Pues hacer signo algo. Hacer dulce, hacer beato, pues significar es hacer un signo. Eso es, hacer un signo. Hacer un signo de algo. Así de fácil. Ahora nos falta saber qué es un signo. Con esta línea de pensamiento, espero que se les quede. Ahora solo nos falta
igual que es un signo. ¿Sí? Hasta allá vamos. Bueno, y nos dice Peirce que todo el universo está lleno de objetos, de cosas, todo. De sillas, de piedras, árboles, hojas, todos son objetos. Pero los objetos no solo son materiales, pueden ser acciones. Respirar, gritar, hablar, son objetos. Inclusive sentimientos, amar, odiar, todo lo que podamos expresar. No estoy adelantando tampoco, expresar. Vamos a pensar que estos son objetos. Hay objetos en todo el universo, inclusive algunos que nosotros no conocemos. Si vamos a China, descubriremos dulces, guisos, muchas cosas de la gastronomía basados en el arroz que nosotros nunca hayamos visto ni oído siquiera, así como de otros continentes que lleguen aquí y vean pues elementos gastronómicos derivados del maíz, tlacoyos y tortillas y tacos y todo esto, pero existen. Que no nos hayan descubierto es otra cosa. Inclusive de sentimientos. Bueno, siempre he tratado de psicología y decir, caray, esto tenía cosas que la bipolaridad. Caray, a lo mejor yo soy bipolar, ¿y qué es esto? Paranoico, esquizofrénico. Entonces estos son objetos. Ahora, están allá. Pero desde el momento en que entran en la mente de alguien, o que salen, por el momento, vamos a ser más precisos, pueden estar presentes, pero pueden salir de la mente. Y aquí hay otra variedad, como la mente de un poeta o de cualquier artista. Y de Picasso salió una mujer con el ojo, pero aquí y un ojo nada más. Este fue producto de su pensamiento, pero de su cerebro a la expresión. Aquí se forma el signo, y esto es significar la expresión. Y los signos, fíjense bien, ojo, a Saussure le interesaban los signos lingüísticos, palabras, frases, el otro. Peirce fue mucho más lejos. Todos los signos, todo lo que se expresa, no solo en el lenguaje verbal, en el lenguaje escrito. Ahora vamos a decir, en gráficas, un cuadro estaba significando una idea, o muchas, porque puede ser todo un texto. Una escultura es más que un signo, o sea, un conjunto de signos. Y sobre todo, pues, un escultor como la Venus de Milo, pues no es una escultura femenina como muchas otras, tiene lo suyo propio. Y hay una significación, puede ser simple, pero simple como esto, pero puede
puede ser de carácter complejo. Y estas son las significaciones. Puede ser escrita, puede ser verbal, puede ser acústica, puede ser olfativa. Nos comunicamos también por medio de perfumes, aromas. De atracción, o sea, los aromas. De repulsión. Vayan a un kinder o una primaria y los chiquitos juguetones, ¿no? Tocan y meten los ojitos y bueno, y salen todos en desbandada, porque hay un signo de repulsión, sálganse todos, ¿no? De atracción. Y signos también con funciones distintas. Yo quiero manifestar algo, expresar algo, y lo expreso, ya sea con signos lingüísticos, con letras, pero también puede ser con signos simbólicos. Entonces, que son de una significación más compleja, pero también se puede. Entonces pueden ser visuales, olfativos, por cualquiera de los sentidos puede pasar. Táctiles. ¿Cuántas veces no nos tocamos con las manos? O los esposos en una cena, que con el pie le dice, no, es una indiscreción, no digas cuánto gano. Ay, no estés paciente. Y la risa de todos. Pues sí, pero ya claro que ellos entendieron el mensaje, ¿no? Pero sí, por medios táctiles, ¿no? Sí, los hay. Y de ahí surgen otros también más codificados. El lenguaje de los abanicos de las abuelitas. No abuelitas de ustedes, abuelitas mías, ¿ya? En 3, 4 generaciones atrás, ¿no? Esta agitación del abanico, cuidado, el moro se me costa, viene mi papi, todo, ¿no? Cosas así, ¿no? Que tienen significado, ¿no? Es un lenguaje, ¿no? Es codificado por el lenguaje. El lenguaje ritual es algo de lo que se ha dicho mucho en la etnografía, pero que se sabe muy poco, ¿no? Llegar al fondo de todo esto. Porque si danza, van en un sentido y no en otro. ¿Y cuántas vueltas van a dar? ¿En qué sentido? ¿Y cuántas vueltas en el otro? O sea, entonces, un año aproximadamente, un alumno mío hizo un estudio estructural y sistemático de la danza del pascol entre los huicholes. Salen cosas bien bonitas. Es esto de codificar, es un texto, pero en un lenguaje ritual. Es bonito sacarlo, es traducirlo al lenguaje verbal, que es la meta final. Es precioso, pero es decodificar este lenguaje ritual. Y a veces de los mismos actores, pero actores no digo histriónicamente, los ejecutores de ese rito saben qué quiere decir. He trabajado en un trabajo de campo con sacerdotes mayas que han hecho ritos y todo eso. ¿Saben qué significa esto? No será tal cosa. Es que mis abuelos me lo enseñaron, pero eso yo lo hago. Y no será tal cosa. Pues sí tiene razón. Y dice que viene a aprender aquí, pues estamos aprendiendo de usted. Sí, pero está documentado, ¿no? Y queda maravillado. Hubo una que me empezó a llamar después de media hora que conversamos.
señor colega, religioso colega. Y además no era conocida como sacerdotisa, sino como hechicera. Pues cómo se rompen códigos. Bueno, y antes de proseguir, ya les decía, tenemos que hacer una tipología. Esto ya queda claro, ¿no?, de la significación de cómo se producen los signos. Hay 3 tipos de signos, y esto es muy útil en estudios comunicativos de cualquier índole, no decir de lingüística, porque este es un marco muy amplio, pero muy certero. Si releen a Roca Pons, háganlo críticamente y dentro de estos parámetros y de esta perspectiva, porque él en un párrafo dice, bueno, los signos, también llamados símbolos, y en los que muchos autores hasta hoy en día no se ponen de acuerdo. No, exacto, totalmente. Y no hace 5 ni 10 años, hace mucho tiempo de que sí se han puesto de acuerdo. Y yo estoy de acuerdo con esta clasificación. Y además hay otras más precisas, explícitas de esos tipos de signos. Pero estos son básicos para cualquier estudio que ustedes hagan. Signo es el término general para cualquier objeto que se significa, que significamos los seres humanos. La discusión queda para otros ámbitos, pero que por de pronto no es nuestro papel ahora. Si los animales significan y se comunican, aunque sí es de la antropología. Tengo una alumna que está estudiando la comunicación entre monos araña en Campeche. Es fascinante. Antes de entrar a la tipología, digamos, de los signos, pero faltó, creo, definir qué era signo, ¿no? Bueno, ok. Pero volvemos, no lo repitas. Ajá, pero bueno, esto no es una aportación mía, es algo que leí, ¿no? O sea, de Humberto Eco. Entonces él decía que el signo era una cosa que está en lugar de otra, digamos. Es una forma de generalizar lo que es un signo. Bueno, aquí hay un objeto y ese objeto pasa al cerebro. Entonces, el objeto pasa el cerebro y lo representa. Es un tercer elemento. Sí, y se forma el signo. Y de ahí la discusión, pero esa es aristotélica y platónica, entre el nominalismo y el conceptualismo. Una es, como hasta ahora, no puede ser de otra, de que cuando decimos mesa, cuando decimos marcador, lo que yo pronuncio, este signo verbal, está representando a esto. Y de allá que existe ese objeto que yo lo significo, pero aquí. Entonces me van a preguntar, ¿pero cómo se significa? ¿Cómo va este proceso y todo? Este proceso mental. Pero si lo puedo llamar mental. Otro puede decir el proceso ¿cómo se llama? De neuronas o de molecular. ¿Cómo va?
desde la recepción, visual, de cómo visualizo una lámpara, pero cómo pasa esto a través de estas señales ópticas a mi cerebro, a través de la vista del cerebro, explicar todo este proceso y cómo yo lo significo. Bueno, primero verbalmente y luego de otra forma, porque puedo ser sordo mudo, pero sí representarlo a través de un signo. Entonces ahí sí son tres: el objeto, lo que pasa, eso lo sabemos, en la mente, y la significación, finalmente. Y también de allá viene, ya que lo mencionó, una confusión. Acabo de estar en el jurado de una tesis donde alguien confunde, olímpicamente, el concepto de significación con representación, que no es lo mismo. Pueden coincidir, pero no es lo mismo. Entonces puedo decir que el objeto marcador lo represento de esta manera, así como cada concepto está representado aquí con una palabra, pero no cada objeto está significado de esa manera. No es exactamente lo mismo. La significación puede tener muchísimas variantes. Ok, eso está claro. Y entonces, ¿cómo se significa? Ahora, estos signos, ahora entonces ya pasamos, aquí este signo, como funciona la mente, puede representarse de manera icónica, de señal o simbólica. ¿Cuál es el signo icónico? Es una significación, aquí podemos también usar el término representación, de algo de manera unívoca. A ver, si en el posgrado se requiere, y creo que sí se requiere en un momento dado, la fotografía de cada uno de ustedes. Entonces, con esta fotografía viene a ser el signo unívoco y el signo icónico de cada uno de ustedes. Entonces, no es necesario que digan: este es fulano de tal, que tiene por el curso, sino que basta con ver el retrato para identificarlo con esta persona. Está claro, ahí no hay duda. Ahora, el ícono tiene grados de iconicidad, porque la fotografía en blanco y negro no es tan clara y tan unívoca como una fotografía en color. Entonces ahí puedo decir: pues era rubia, yo pensé que era morena o de pelo oscuro. No, aquí se ve claramente que es rubia. O aquel, mire si ya tenía pelo canoso. Entonces, o entre canoso. Y cosas así, ¿no?, que no se distinguen en una fotografía en blanco y negro. Y no digamos si es en tercera dimensión. Ahora podemos ir atrás y en vez de ser color tercera dimensión, blanco y negro, hacer un bosquejo. Y entonces con los rasgos principales. Y entonces se pierde algo o mucho de la iconicidad. En mi época, por ejemplo, ¿qué es esto? Un
un gato doblando la esquina. ¿Qué es esto? Escuchar y cosas. El grado de iconicidad. En un verdadero icono no debe haber elementos culturales. Por ejemplo, de Charlie, ahí viene la cuestión cultural. Y así podría ser. Por ejemplo, una dona, es una dona, he dicho. Pero si es una población donde nunca han visto una dona, pues jamás dirían esto. Bueno, ese es un icono. Ahora, cuando va perdiendo muchos de sus caracteres el signo, ya va perdiendo su iconicidad, pasa a ser una señal. Y originalmente se llamaba síntoma. ¿Por qué? Les repito, porque la semiótica nació en la medicina y las enfermedades se caracterizan por síntomas o señales que no son, para la redundancia, señales unívocas, como en una fotografía. No puedo confundir a Francisco con José, pero en una enfermedad, pues un síntoma o una señal muy común es la fiebre. Entonces pueden decir, como a mí me pasa mucho en trabajo de campo, dice, es que está enfermo. ¿Y qué tiene? Es que tiene fiebre, tiene calentura, está enfermo. Imagínense un médico que le digan esto, pues de fiebre. Ahora, fiebre con vómito, con este, con otro, pero luego la frecuencia, que tan frecuente, son señales. ¿Y cuántos diagnósticos han fallado? Les han fallado los médicos porque les ha faltado información. Entonces, solo son señales y también se llaman índices, así como con el dedo indicar, o como los gallitos en las azoteas. Pero imagínense los gallitos que señalan la dirección del viento. Pero algo sucedió, se oxidó el gallito y siempre marca azul. Pues ahí se quedó. O las nubes, que son índices. Pues no es tan fácil como decir, ay tú, está nublado y va a llover. Pues no. Es un indicio. Y nada más. Y por último, tenemos el símbolo, que es un signo en el que hay una relación totalmente arbitraria entre el significante y el significado. La palabra, repito, mesa, es signo simbólico, porque para transmitir ese contenido en inglés, que si tengo, en alemán decir Tisch, pero es arbitrario. Y todos los símbolos, si yo no tengo el código, en el caso de las lenguas, el código me lo da la cultura. A veces subcultura, no en términos peyorativos, no. Pero si yo no conozco la jerga de Tepito o del doctor
pero sí de risa después de los asaltos, ¿no? Pero en ese momento, pues por ignorancia, los asaltan, que no saben que son las mismas palabras, pero tienen otro significado codificado, porque la relación es simbólica. Le piden a uno todos los milagros que tenga ya, todo soy santo, que no les interesan los billetes de a 20, de a 100, sino de a 1000. O ahora pues se usa mucho la expresión, no le cayó el 20, ¿no? Pero quién sabe de dónde procede esto. El teléfono. De las máquinas tragamonedas o también de las veces de las rocolas que van echando un poquito. Es del teléfono. ¿Y sabe por qué? Pues yo traje. Se atoraba. Sí, antes para hablar en los teléfonos públicos se ponía el 20 y marcaba. Entonces, si no contestaba, podíamos sacar el 20 y no caía la moneda. Pero de momento que contestaba alguien y decía hola, caía la moneda. Entonces, y por vez se atoraba, entonces tenía que volver a la palanquita. Pero si contestaba y no le movía la palanquita, pues decía jálale, dale, hasta que quede. Pero si no funcionaba, allá se quedaba, no había comunicación. Pues no le cayó el 20. Mientras no cayera el 20, ya no había comunicación. Por eso, no le cayó el 20. Es un sentido metafórico muy bonito de la comunicación. No hay comunicación, se cortó. Y para que continúe la comunicación, para que ellos echen un quito al piano. Pero ya sí era de darle, ¿no? Así mismo funcionaba. Bueno, aquí hay muchos conceptos que estamos afinando y espero que ya los vayan comprendiendo. Aquí estamos entonces ya aterrizando en lo que es lingüística. Entonces, estudio del lenguaje. Ahora, dentro de este esquema, ¿qué es lenguaje? Es un sistema de comunicación humano. Pero, ¿qué es un sistema de comunicación humano? Aquí es la confusión. Es el estudio de este código A ver, si yo voy a aprender una lengua, como se hacía hasta hace 20, 25 años, tenía yo que estudiar la gramática o como algunos pensaban. Yo escuché muchas veces en estudiantes de idiomas que ven un diccionario en la mesa y le preguntan al profesor, y tengo que aprenderme todas esas palabras para hablar el idioma. Entonces creen que el idioma es un conjunto de palabras. Para otros es la gramática, y para otros es la gramática más esas palabras. Pero todo eso no basta. Y ahí viene la discrepancia. Y ahora vamos a formalizar, a darle más carácter, más gráfico a lo que Jens nos decía. Entonces, lo que están estudiando es acerca del lenguaje, pero no el lenguaje mismo. Bueno, pero aquí hay una ambigüedad entre el lenguaje, que es el código, y el lenguaje como medio de comunicación. Entonces, como medio de comunicación, no solo tengo que aprender las reglas gramaticales, aprender el léxico,
sino saber qué decirle a quién. Si le voy a decir tú o usted, cuándo y cómo. A ver, cuando yo llegué a la Ciudad de México, estuve 16 años en el extranjero y sin haber vivido nunca en la Ciudad de México. Y me saludaban, inclusive colegas, y me decían, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo no sabía qué contestar, no conocía esa expresión. Yo sé cómo estoy, yo no sé cómo estás, pero yo no sé, pero ¿cómo estamos? No sé qué quiere decir, ¿no? Pero me costó entender la pragmática de esto. Usted lo debe saber, y tal vez no, podemos hablar en otra ocasión al respecto. ¿Cómo estamos? Cosas así. ¿Qué es esto? Es la pragmática de la lengua. Ahora, ¿pero qué es la pragmática de lo que tanto sabe? Es tener conocimiento primero del espacio. ¿En dónde estoy hablando? No solo con quién, sino en dónde. ¿Estoy hablando en una pulquería? ¿O estoy hablando en una iglesia? ¿En un recinto académico? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Dónde? A ver, ¿cuándo? A ver, porque ¿dónde y cuándo? Puedo pronunciar un enunciado perfectamente correcto con todas las reglas gramaticales y decir, hoy sí que está nevando fuerte. Es correcto. Pero ¿qué tal si yo dijera algo así en este salón? Pues las caras que pondrían ustedes, ¿no? Creo que se confundió, que eso es lloviendo, pues quizá que pensaría. Pero yo dije, pues sí que está nevando fuerte. Pero estaría yo fuera de contexto, del lugar y del tiempo también, pues. Sí, porque puede ser en Nueva York, pero en el mes de agosto, pues como que no cabe esto. Esa es la pragmática. ¿Con quién hablo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Es lo que Cooper le llama el repertorio, ¿no? Lingüístico. ¿Repertorio de qué? Lingüístico, de un grupo, de algún individuo. Todo lo que pues, que todo esto es el espacio, el tiempo, los elementos sociales. Puede ser personales, según el estado de ánimo. De repente, qué raro me contestó. ¿Por qué me puso esa cara? Y también eso es cultural, pero hay que entenderlo. Algo que aquí no se acostumbra, o sería de muy mala educación. Pero de repente en Alemania saluda a uno a alguien conocido, un colega, un familiar, o puede ser un padre a su hijo chiquito. Le dice, hola, guten Tag, buenos días. No le contesta. Aquí sería una grosería. Pero lo oído, lo ve la cara. Y ella, pues sí, pues que si está uno de mal humor, pues está de buenas, no amaneció bien. Pero no le contesta, ¿no? Y no contestarle mal como a la cara, ¿no? Y tiene derecho a no contestar. Y esas costumbres se fueron la pragmática. ¿Quién le habla a quién? ¿A qué circunstancias? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Todos estos factores. Es la pragmática. Y entonces reitero la pregunta. Todo esto forma parte del lenguaje. Y antes la pregunta, ¿qué es el lenguaje? Es un medio de
comunicación o es un código compuesto de signos verbales. Y eso ha confundido mucho el panorama en los últimos años. Algunos, esto no es justificación, pero sí una explicación, por decirlo así, y por lo menos en Norteamérica y por varios periodos en Europa también, estaban tan preocupados por desarrollar la metodología de la lingüística, ser muy exactos, muy lógicos, para estructurar todo este código lingüístico, que se restringieron a todo lo que es la estructura de la lengua o de las lenguas y a no fijarse en todos estos aspectos pragmáticos. Pero después entramos para no perdernos. Y empezar, pero no solo en cuestiones que hasta pueden ser filosóficas, las psicológicas, esto de la creación del signo, y es meterse en cuestiones psicológicas, la cuestión humana, sino que primero vamos a resolver esto, y de allá que estamos corriendo el tiempo, de allá que después de establecer esta metodología, entrar a hacerse cuestionamientos que ahora podemos llamar interdisciplinarios. La lingüística y la psicología, los procesos mentales para la comunicación. La lingüística y la temporalidad, o sea, la lingüística diacrónica o la lingüística histórica. La lingüística en la sociedad, la sociolingüística, es decir, toda esta maraña de disciplinas, pero entrelazadas coherentemente. ¿Quedó claro? ¿Pantalla? Preguntas. Abre por hoy, cae para siempre. Tenemos que concluir estos últimos minutos. Pero ya hemos estado disipando los conceptos de lenguaje, lengua, intelecto, habla, lingüística, las distintas lenguas, todo esto, Sí. la lingüística, la tecnológica. El micrófono.
Bueno, sí. Y también hemos estado mencionando teórico, comenta todo esto. Bueno, un poco de física, metafísica, metateoría, pero bueno, un poco tenemos que ver lo que es teoría y lo que es método. Y toda esta maraña también de diversos, bueno, primero terminologías, y luego conceptos que se han usado. Pero también hay soluciones para las caracterizaciones sensatas que se han ofrecido al respecto. Y aquí hay algo que deben tener en cuenta todos para cualquier trabajo. Ahora, para empezar con las preguntas de su examen. No se puede hablar con fluidez mientras no se hayan definido los términos apropiadamente. Entonces, que en su examen yo no veamos los docentes que se usan de manera laxa los términos, de una manera aquí y de otra manera allá. Así que si va a tratar la relación entre teoría y método, habrá que caracterizar primero estos términos. Por teoría, este término suele asociarse comúnmente con una actividad íntimamente ligada al método, a diferencia de aquí va, una teoría que sugiere una serie de resultados que se logran de una manera sistemática, mientras que la teoría de algo sugiere tal o cual teoría, en contraste con otras teorías acerca del mismo objeto de estudio. De eso hemos estado hablando. De lingüística, de una teoría de Jensen, de Roca-Pons, pero de otras, y la teoría. Esto ya es más complejo. Y términos que están íntimamente relacionados con teoría y método. Algunos hemos mencionado como tales, pero cuando digo objeto, aquí cosa es lo que Peirce llama objeto. Tanto cosa como objeto no son elementos materiales. Es lo mismo que aparece en el universo. Y de allá nos empezamos a asociar. Y de allá empezaron mis preguntas, una de las primeras preguntas que les hacía yo: ¿cómo organizan su trabajo de campo? ¿Y cómo va esto para describir la organización, para describir en el trabajo? Pues haciendo conjuntos que van intentando. Y este conjunto a través de signos. Y ya vimos que son signos. Entonces, la cosa es algo diferente a un signo. Ya vimos cuál es la diferencia. Pero esto tenemos que agrupar en conjuntos. Y allá esto pasa a nivel de método. El método implica una teoría. E idealmente la teoría. Por cosa también podemos mencionar un objeto, en el sentido de Peirce, materia, dato sensorial o un hecho, una idea. Por eso tenemos aquel elemento mínimo de análisis con el que empezamos el estudio. Puede ser el habla de un informante, un trozo de piedra, un diálogo o un artefacto de cerámica para un arqueólogo, que es un conjunto. Consideramos uno más cosas en el sentido de teoría de conjuntos. ¿Cómo nos vamos aplicando? Cuando tenemos más de una cosa, surge una relación. Y mucho ojo, aquí hay muchos errores que se cometen en nuestra
trabajos y sobre todo en sus proyectos. Seguramente no fue el caso de ustedes, porque por eso están aquí. Pero los trabajos como anteproyectos es común ver algo así como esto está relacionado con esto, pero esto también está relacionado con lo otro. Esto no tiene ningún sentido. Entonces no digan qué tipo de relación. Todos estamos relacionados, así como en una familia. Pero tengo una relación de hermandad con mis hermanos, de paternidad con mi padre, es otra relación. Pero también tengo relaciones no consanguíneas con mi compadre, con mi lejano, etc. Y hay relaciones con vecinos, es otro tipo de relación. Pero hay relaciones jerárquicas. Y esto hay que aclararlo claramente. Y una forma de relación y de establecerlas es por teoría de conjuntos. ¿Qué se entiende por signo? De acuerdo con el concepto empleado por Charles Peirce y Charles Morris, hay que considerar especialmente la diferencia de luz entre ícono, índice y símbolo. Esto porque ya está claro. Ahora, ¿qué es un método? Este término incluye varias actividades que inician con operaciones en general, que van de la observación, lo vimos, cuando uno está en el campo, tiene que empezar por observar y que esto no es solo ver, porque hay que saber qué vamos a recoger para el estudio y qué vamos a desechar. Y la descripción, pasando por el registro, análisis, síntesis, lo uno o lo otro, transformación y apoyándose en varios procedimientos y técnicas que conducen a la explicación del objeto de estudio. ¿Y cuál es la diferencia, que es muy notable, entre la descripción, lo que dice arriba, y luego dice que conduce a la explicación? Esto se trae para el trabajo científico. La descripción y la explicación. No utilice la palabra explicación así tan generosamente, ese es otro error muy común. Cuando se quiere decir voy a aclarar, voy a ilustrar. Pero aquí lo dice claro, que van de la observación, es una etapa, y la descripción, pasando por el registro de todo esto, y técnicas que conducen a la explicación del objeto de estudio. ¿Cuál es la meta final de un trabajo científico? La explicación. ¿Y cómo se explica? A través de un método, de unos pasos. Todos esos pasos. Observar, describir, muchas técnicas. Así, observar, describir y luego explicar. Claro, y la heurística, que es más dura en este aspecto, más rigurosa, dice, así como el trabajar sintética y analíticamente, fluctuando, también no solo explicar, me llegó la tesis y llegué a estas conclusiones, porque debe haber una tesis, pero también una antítesis. Y esto en parte es lo que representan los del jurado. No puede ser que, y que no hubiera sucedido, pero esto también lo debe hacer el sustentante, el tesista. Entonces, regresar y decir, vamos a probar estas hipótesis, a ver si aquí no hay fallas. Entonces, por medio de esta heurística, comprobar
reiterar la comprobación de que la explicación que ofrecemos es correcta. La teoría es aquello que se logra cuando todo lo anterior llega a un cierto grado de organización. Es decir, cuando ya podemos explicar, pero explicar en este sentido. En la enunciado de un hecho, incluso el sentido de un hecho no constituye en sí una teoría. Sí, el sentido que le demos, pues con la subjetividad no basta. El llevar a cabo un determinado método puede estar basado en una teoría o ser usado para cotejar una teoría. Sin embargo, no es en sí una teoría. Ahí tenemos la caracterización, método de recolección de datos, esos los que han hecho el trabajo de campo saben mucho de esto, un método descriptivo, las imprecisiones de las inconsistencias que hay que descartar, pero aquí hay algo muy delicado, que el modelo puede ser para algunos, fíjense nada más, un marco de referencia. Si les preguntan, ¿qué quiere decir usted por modelo? ¿Es un marco de referencia? Porque así lo van a utilizar, ahí tengo las citas. Marcos arquetípicos de referencia es una descripción, es una manera, digamos, método de manejar el lenguaje, es una concepción de estructura lingüística. Modelo es una gramática, es una teoría. ¿Cómo un modelo puede ser una teoría? Si un modelo es un método y un modelo es una teoría, ya nos enredamos. Miren, por modelo, ¿cuántas definiciones da? Esto lo veremos en un curso completo. Pero tengan muy en cuenta cada vez que escriban. Esta es una teoría, esta es la teoría, esta situación. ¿Qué es lo que se quiere decir? Explicitar. Y no así como todos sabemos, ya sabemos que el viento hace poco le preguntaron en un examen ¿y qué métodos conoce usted? Hay dos métodos muy importantes, cuantitativo y cualitativo, y cataprométrico. Imagínense, no tengan mucho cuidado. Estamos en tiempo. ¿Alguna breve pregunta? Creo que todo quedó claro. No se entendía nada. ¿Cómo debo interpretarlo? ¿No se escucha? ¿Qué dijo? Pues me quedo clara. Necesito leer más, pero... Yo aconsejaría leer, sí, pero reflexionar y pensar. Por eso quise darles las herramientas principales. Y cuando lean, utilicen estas herramientas. Y no crean y tomen todo a pies juntillas. Reflexionen. Ya ven que se dice lingüística, que sepa qué quiere decir. Teoría lingüística, que no es lingüística, lingüística antropológica. ¿Qué es antropología? ¿Qué es lingüística? El combinado que se quiere decir. Bueno, mucha suerte.